El Arca del Pacto es un objeto dorado, secreto, conocido por los judíos, cristianos y también por los musulmanes. También se ha hecho conocer a una audiencia más amplia al mostrarse en varias películas. Pero, ¿qué es el Arca del Pacto? El texto más antiguo escrito sobre el Arca es la Torá, hallada en la Tanaj hebrea y en el Antiguo Testamento de la Biblia. Se nos habla sobre el Dios Supremo, quien expresó ser el creador del planeta Tierra. Él escribió 10 leyes en 2 tablas de piedra. Esas piedras fueron entonces colocadas en un baúl de oro. El baúl entonces fue cerrado con un asiento o tapa, con 2 querubines, uno a cada lado de la tapa. El arca era usado con 2 propósitos distintos. En primer lugar, era donde el creador de la tierra se manifestaría a sí mismo como la ley, siendo el arca como un trono para el creador. En segundo lugar, el arca fue colocada en un santuario junto a otros objetos sacros. No se le era permitido a nadie entrar en la habitación donde se encontraba el arca, con excepción de una vez cada año, cuando un sumo sacerdote traía sangre a la habitación y colocaba la sangre enfrente del arca y en el asiento del arca. Esto simbolizaba cómo las transgresiones del pueblo contra la ley dentro del arca eran llevadas a justicia por una sangre sustituta, la cual era traída delante del trono. Luego, el arca fue llevada al primer templo en Jerusalén. Se cree que antes que los babilonios sitiaran la ciudad y destruyeran el templo, el arca fue escondida o desapareció. Desde entonces, muchos expertos, teólogos, historiadores y arqueólogos se han preguntado qué ocurrió con el arca y si ésta realmente habría existido. ¿Era acaso un hecho o un mito? No se le permitía a nadie tocar el arca. En más de una ocasión, aquellos quienes violaban esta ley morían súbitamente. El arca seguía también a los israelitas a la guerra. Cuando fue capturada por enemigos, ellos fueron afligidos con plagas hasta que regresaron el arca a sus guardianes. A lo largo de los años han habido muchos cazadores del arca, buscando el arca del pacto o tratando de entender su significado. Muchos han hecho réplicas de la misma. Más de uno ha dicho haberlo descubierto, pero hasta ahora nadie había traído evidencias de sus hallazgos para que sean examinadas. Pero alguien en particular sobresale de todos los otros exploradores de una manera y con un corazón especial. La desaparición del arca ha sido un misterio por un largo tiempo. Todas las fuentes mencionan que su lugar de escondite estaba escrito mucho después de su desaparición y que está claramente basado en leyendas o atinos. La última vez que el arca es mencionado en la Biblia fue cuando el rey Josías ordenó que se colocara de vuelta en el templo, pero también sabemos que Babilonia conquistó a Jerusalén en los días de los hijos del rey Josías, unos 35 años después. Algo interesante sobre esto es que no hay ninguna mención del arca, a pesar que otros objetos que fueron llevados a Babilonia son mencionados. Sin embargo, el libro de los Macabeos, que se escribió varios cientos de años después de su desaparición, menciona que el arca había sido escondida en el monte donde Moisés vio la tierra prometida antes de su muerte. El libro de Baruc, un libro más reciente, menciona que Dios dejó que la tierra debajo de Jerusalén se abriera y que el arca volvería a la superficie nuevamente en el tiempo del fin. Y la literatura medieval menciona que el arca había sido llevada a Etiopía. Algunas especulaciones del siglo XX incluían lugares como Egipto y aún Irlanda. Pero, ¿qué es el arca y dónde está? Pueden estar actualmente relacionados. La principal función del Arca del Pacto era ser la silla gubernamental de Dios en su templo terrenal. El arca tenía muchas tareas fuera del santuario y no estaba limitada a los ritos de sacrificio.
Tanto dentro como fuera del sistema del santuario, el arca era usada para defender el derecho de Dios como juez y único Dios verdadero y Rey de toda la tierra. Este derecho estaba escrito en la ley, dentro del arca, la cual estipuló que Él era el Creador y que por tanto la tierra le pertenecía. El Dios de la Biblia dijo: el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, porque toda la tierra es mía. Porque el Señor Altísimo es terrible, Él es un gran rey sobre toda la tierra. Es por esto que el arca iba al frente en guerra contra la ciudad de Jericó, aun cuando esta ciudad no lo aceptaba como Dios o como la autoridad suprema en la tierra. Él aún los juzgaría y pasaría sentencia. A pesar que Nabucodonosor, el gran líder en Babilonia, no adoraba al Dios de Israel, tanto él como otros reyes de grandes naciones en esos días eran aún juzgados por Dios. Los asirios, madianitas, cananeos, egipcios, etíopes, filisteos y muchas otras naciones quienes rechazaban a Jehová como su Dios eran aún juzgados de acuerdo a los estándares de Dios. Cuando el último rey de Babilonia se burló de Dios en el templo de Dios, su sentencia fue dada por el Señor en la forma de una mano que escribía su juicio sobre la pared a la vista de todos. Dios muestra que no importa a qué religión o grupo étnico usted pertenece, usted será juzgado de acuerdo al estándar del Creador y no por su propia norma moral o la norma moral de su cultura específica. Una de las funciones del arca era ir delante del pueblo de Dios en el desierto, guiándoles hacia su lugar de descanso. Estaba presente cuando hubo una disputa sobre la autoridad de los escogidos de Dios y ésta tenía que ser resuelta. El arca fue delante de ellos en el río Jordán y así el río se abrió milagrosamente para el pueblo, permitiéndoles pasar el río hasta la otra orilla. Tomó parte en la confirmación del pacto entre Dios e Israel en el monte Ebal, y aún cuando Israel le falló a Dios y fue conquistado por el enemigo y el arca les fue quitada, Dios usó el arca para juzgar a los filisteos y humillar a sus dioses, por lo que ellos se vieron forzados a devolverla. En esta situación, Dios usó el arca como un símbolo de su reinado. Aun cuando Dios no protegió a su pueblo apóstata, Él protegió el arca, ya que representaba su autoridad. Esto dejó en claro que ningún hombre era necesario para protegerla y que Dios mismo la mantendría segura de todo por sí mismo. Esto también elimina la posibilidad de que haya sido destruida. El arca ha sido el trono de Dios en la tierra y la Biblia dice: «Tu trono, oh Jehová, es para siempre». Mientras Jeremías había sido testigo de cómo Jerusalén y el templo eran destruidos, él tenía algo totalmente distinto que decir sobre el trono de Dios. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre, tu trono de generación en generación. Entonces, ¿qué ocurrió realmente con el arca? Dios le dijo a Jeremías que la ciudad y el templo iban a ser destruidas. Él estaba preparado junto a muchos otros. La cosa más natural era esconder el objeto más sagrado, el arca del pacto. Una palabra profética para el tiempo del fin en la Biblia puede darnos una clave de dónde el arca surgiría. Y vendrán muchas naciones y dirán: subamos al monte de Jehová, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. En el siglo XIX, en los inicios de la arqueología, varios estudiosos buscaban entre las ruinas halladas en el Medio Oriente. Desde tumbas y templos en Egipto hasta los registros históricos y ciudades bíblicas en Mesopotamia y Palestina, la Biblia se mostró como un libro acertado históricamente al comprobarse ciudades y naciones antiguas allí mencionadas. Escritos antiguos de otras naciones confirmaban las escrituras.
Hasta entonces, aún la ciudad de Babilonia había sido una leyenda hasta que fueron redescubiertas sus ruinas. Pero Jerusalén había sido habitada desde la desaparición del arca. Muchas personas habían construido sus nuevos edificios encima de edificios antiguos y la vieja ciudad se convirtió en capas de historia, una sobre otra. En 1854, un misionero, James Barclay, estaba caminando cerca de los antiguos muros de Jerusalén cuando se tropezó con la entrada de una gran cueva bajo la ciudad antigua, llena de túneles y aperturas. Había estado cerrada por siglos y tenía la longitud de 5 cuadras en la ciudad. En 1867, el general Sir Charles Warren hizo la promesa de las mayores excavaciones en la ciudad antigua y de la montaña donde alguna vez estuvo el templo. Él descubrió túneles subterráneos. En 1873, Charles Clermont, un orientalista francés y arqueólogo, descubrió un querubín grabado sobre piedra dentro de la cueva. El querubín era usado comúnmente en tiempos antiguos para guardar la entrada de un pueblo o un lugar sagrado. Este querubín tenía características similares a lo que era popular en el tiempo de la desaparición del arca. En 1882, el general Gordon, un alto y respetado oficial, viajó al Medio Oriente y mientras miraba cerca de Jerusalén, él estaba convencido que el lugar tradicionalmente llamado Gólgota no podía estar en el lugar que se creía. La sección norte del monte del templo que fue cortada parecía encajar mucho mejor con la descripción bíblica y con el diseño de la antigua ciudad. Él comenzó excavaciones allí, pero tuvo que salir para ayudar en un conflicto en Sudán, donde murió, no pudiendo terminar su trabajo. Sin embargo, él tuvo el tiempo de escribir una carta a un amigo que contenía una declaración increíble. Algo había ocurrido que no podía explicar. El monte hacia el norte, el cual Gordon había identificado como el Monte de la Calavera, era también la ubicación de la cueva de Jeremías, donde él escribió el libro de Lamentaciones, el mismo libro donde Jeremías había mencionado el trono de Dios permanece. Gordon dijo, el arca del pacto está allí. Él también mencionó que otros muebles del templo podrían ser hallados allí, una declaración bastante extraña, ya que él nunca llegó a terminar su excavación. Entonces, ¿cómo sabía esto? Bien, el lugar fue dejado encubierto y las cartas del general Gordon permanecieron guardadas en algún lugar seguro. Cerca de unos 100 años más tarde, un hombre llamado Ron Wyatt había comenzado a orar a Dios para que lo usara para mostrar al mundo que la Biblia es verdad. Ron ya había estado observando la historia del diluvio y había investigado las posibles ruinas del arca de Noé. También estaba estudiando el éxodo de Israel desde Egipto y una ubicación desde donde ellos pudieron haber cruzado el mar, hallando algunas ruedas antiguas de carros egipcios.